gobierno. Desde el Palacio de Miraflores, el Balcón del Pueblo, Maduro responsabilizó al candidato Edmundo González por las muertes registradas en las protestas de las últimas horas. Entre tanto, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, también amenazó a miembros de la oposición en cabeza de Edmundo González y Mariana Corina Machado por cuestionar los resultados de las elecciones. Los vamos a joder, aseveró Diosdado Cabello. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, coincidieron en la importancia de que se publiquen las actas electorales en Venezuela al conversar por teléfono sobre la situación en ese país. De nuevo, María Corina Machado y el candidato Edmundo González realizaron una multitudinaria marcha en Caracas y allí hicieron un llamado a los ciudadanos a no caer en las provocaciones del régimen Maduro para enfrentar al pueblo venezolano. María Corina Machado reveló que la oposición ya cuenta con el 81% de las actas electorales, por lo que ratificó que Edmundo González es el presidente de Venezuela. El gobierno de Colombia sigue sin reconocer la victoria de Maduro y volvió a insistir en que es necesario que se encuentren todas las actas electorales de Venezuela y se auditen, según declaró en las últimas horas el canciller Luis Gilberto Murillo. A propósito, la Comisión Segunda del Senado citó a sesión informal al canciller Luis Gilberto Murillo para que explique la posición de Colombia frente al resultado de las elecciones de Venezuela y también el silencio del presidente Gustavo Petro. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, admitió que las disidencias de las FARC violaron los protocolos de seguridad al responder por el polémico traslado de varios cabecillas en camionetas de la entidad en vías del departamento de Antioquia. Durante un debate de control político en el Senado, reconoció que hubo falta de autoridad de sus escoltas para verificar órdenes de captura y dijo que se evalúa integrar miembros de la Policía Nacional en los esquemas de seguridad de los disidentes de las FARC. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió en las últimas horas con los ministros de Salud, Agricultura y Justicia y también con el superintendente de Salud y miembros de la bancada del Partido Liberal para hablar de la agenda legislativa y se presentó al partido las bases de la reforma a la salud. La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de 12 años al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, por modificar la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación familiar. El próximo 7 de agosto, la Fiscalía sustentará ante un juez de la República la medida de aseguramiento a Olmedo López, Schneider Pinilla y Luis Eduardo López Rosero por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que estalló con el escándalo de los carrotanques. Sobre esta diligencia, Blue Radio conoció que las dos fiscales del caso presentarán más de 500 folios para sustentar su decisión de enviar a prisión a los implicados. Sin embargo, la defensa de los procesados solicitaron casa por cárcel. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Estás escuchando Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Hoy está terminando el mes de julio, ¿no? Hoy es 31 de julio. Se fue volando este mes. Feliz Navidad. Se fue volando este año. Felices Pascuas. Aquí estamos desde Mañanas Blue para quienes despiertan a esta hora con las noticias de Colombia y el mundo. También estamos ya en el canal de YouTube para quien quiera madrugar con nosotros. Temperatura en Bogotá a esta hora 10 grados centígrados. Comienza a amanecer. Les contamos las noticias de Colombia y el mundo en segundos. La nueva solidaridad que le llega al presidente Maduro, la última es el dictador de Nicaragua, como no, Daniel Ortega. Noticias de Colombia y también temas de conversación, lo más viral en el mundo de las redes sociales. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Pero antes de hablarle de las tendencias mundiales relacionadas con lo político, que es de lo que está hablando el mundo entero, Néstor, déjeme hablarle de deportes. Voy a hablarle de David Ospina, voy a hablarle de Nacional. La gran tendencia en Colombia es David Ospina, es Nacional, es Equidad por cuenta del partido que terminó perdiendo ayer Nacional. Realmente por el gol.
fue anoche, perdió Nacional jugando en Medellín, ¿no? Jugando en el local. En el Atanasio Girardot. Sí, Néstor, Camila, buenos días. En el Atanasio Girardot, 1-0, gol de Felipe Acosta muy temprano a los 15 minutos de partido. Y la verdad, el gol es con gran complicidad de David Ospina. El gol se lo hizo David Es un Ospina. cabezazo de Acosta al cuerpo de Ospina y él la termina metiendo al arco con su mano. Volvió al fútbol colombiano después de 16 años, 3 meses y un día, David Ospina. No el mejor debut para David Ospina. la verdad. No, lo que De pasa eso- es que no jugaba un partido completo desde mayo. Lo lamento mucho por Nacional. Cardona también muy regular, ¿no? Muy regular después de que había sido figura en las 3 primeras jornadas frente a Once Caldas en la fecha anterior y ayer frente a Equidad, no tuvo su mejor fútbol Edwin Bueno, Cardona. así es el fútbol. Millonarios está en mala hora. Sí. Nacional no mucho mejor. No, empezó mucho mejor, pero ya fue decreciendo en su nivel. Muy bien, esta es la tendencia en el mundo de los La deportes. tendencia es David alrededor del Ospina. regreso, un regreso no tan bueno para David Ospina, Néstor. Por cuenta de eso, el gran protagonista es Washington Ortega, porque le atajó justamente el gol a Edwin Cardona. Pero la otra tendencia que tiene que ver con deportes es en los Olímpicos, tiene que ver con Camila Osorio y su llanto ayer después de haber perdido contra la 9ª del mundo en el tenis. Y Queen Saray Villegas, que nos dio la alegría en el BMX Freestyle, por cuenta, Queen Néstor. Saray vuelve a competir hoy, ¿no? Sí, señor, 6 y 10 de la mañana en esa modalidad, ciclismo BMX Freestyle. Tiene el cuarto turno en la salida de 9 participantes, así que podríamos soñar con una medalla en ese freestyle de BMX. Averigüé ayer, se llama Queen Saray Pegado. Pegado. Es un solo nombre. Sí, sí, señor. Queen Saray, no Sí. es la reina Saray, es Queen Saray. es Queen Saray. Ese es su nombre de bautizo. Sí, señor, así es. Queen Saray, que es de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, que es el motivo de celebración, de orgullo y de alegría. Ahora sí pasemos a las tendencias mundiales, que son de lo que está hablando todas las redes sociales, Google, Facebook, Instagram. La principal tendencia en el mundo es Venezuela libre de dictadura, Miraflores, Chávez y por supuesto Elon Musk, Néstor, por los trinos en español dedicados a Nicolás Maduro y un trino en particular donde confirma lo que aquí en Blue Radio hablamos hace apenas unas horas, y es que X es la red número 1 de App Store en Venezuela, por la que se están enterando los venezolanos de lo que está ocurriendo en el mundo, de las reacciones en contra de Nicolás Maduro, pero también de las reacciones de solidaridad. Se lo dije hace 24 horas aquí, las redes sociales vuelven a tener como tema central de conversación la amenaza, el temor de que Nicolás Maduro cumpla la promesa de meter a la cárcel a María Corina Machado, producto de la advertencia de Diosdado Cabello. Usted me perdona por la expresión, los vamos a joder, Sí, que eso es fue la lo que forma dijo de decirle, textualmente esto lo no dijo se va así. a quedar así. Y el silencio del presidente Gustavo Petro, por supuesto. Muy bien, María Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Les decía, el último solidario de los poquitos solidarios, algunos en Colombia, algunos en España, y ahora aparece otro cómplice del fraude en Venezuela. Desde Managua, el presidente dictador también de esa izquierda socialista, Daniel Ortega. Ahí empezó ya a desarrollarse el plan con mayor furia. El plan que venían ejecutando mucho antes de las elecciones, los golpistas, los terroristas, ese comportamiento es un comportamiento que refleja que ya el plan estaba muy bien organizado. Entonces, a Maduro lo apoya Cuba, Daniel Ortega desde Nicaragua, Irán lo apoya el gobierno de Rusia, el cómplice de Bielorrusia, China y no mucho más que eso. El resto del mundo pidiendo verificación internacional. Esta mañana el Centro Carter, que fue el único observador invitado a las elecciones de Venezuela, muy prestigioso en el tema de la verificación, dice que las elecciones en Venezuela no fueron democráticas y que se necesita mucho más, se necesita un parámetro, un estándar para tener lo que llama el Centro Carter integridad electoral. Las 5:39 minutos desde Washington se mueven en Estados Unidos para no legitimar el fraude de Nicolás Maduro. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. La elección en Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral.
Lo que acabo de leer es el encomillado de los 2 primeros párrafos del comunicado del Centro Carter publicado en las últimas horas y que reafirma lo ya dicho por distintos actores. Los resultados publicados por el CNE son una burla y la manipulación es tan burda y grosera que dieron resultados generales sin indicar votaciones por centros electorales y mesas, algo que critica el Centro Carter. Lo relevante de este comunicado es que el Centro Carter es una de las 2 misiones técnicas de observación electoral que fueron acreditadas por el Consejo Nacional Electoral para hacer verificación en Venezuela. El otro es un panel de expertos de Naciones Unidas. Además, el mismo chavismo destacó en su momento al Centro Carter y dijo que era una organización seria. Es más, quiero que escuchemos una declaración de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, lanzándole flores al Centro Carter. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no?, en todo el mundo, no solamente en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la democracia, a la resolución de conflictos, etcétera. Es una institución no gubernamental sin fines de lucro que ha hecho historia, pues. Es un video institucional, pero parece una pieza publicitaria hecha por el mismo Centro Carter. El organismo contó con 17 observadores desplegados en Venezuela y aseguran que emitirán un informe posteriormente con todos los detalles. Este es el más reciente cuestionamiento a ese proceso electoral en Venezuela, pero se da también al tiempo en el que hay otro pronunciamiento político de peso, el de mayor peso hasta ahora. Joe Biden y Luis Ignacio Lula da Silva, ambos sostuvieron una llamada telefónica de unos 30 minutos ayer y publicaron un comunicado conjunto pidiendo la publicación inmediata de datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en cada uno de los centros de votación por parte de las autoridades electorales, reconociendo también que el resultado de la elección en Venezuela representa un momento crítico para la democracia en el hemisferio. Es un golpe sensible en lo diplomático para Maduro. De hecho, minutos antes, ya la Casa Blanca, en lenguaje diplomático, había sugerido que en Venezuela hay fraude. Habla la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. There are clear signs that the election results announced by the Venezuela's National Electoral Council do not reflect the will of the Venezuelan people as it was expressed. Hay indicios claros de que los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Y hablando de golpes sensibles en el campo diplomático, hoy puede darse otro en el Consejo Permanente de la OEA, que tiene sesión extraordinaria. Hay un proyecto de resolución que está puesto sobre la mesa con 2 puntos: reconocer participación sustancial y pacífica en las elecciones e instar al CNE a que publique los resultados a nivel de cada mesa y llevar a cabo un recuento integral con la presencia de organizaciones independientes y de observación internacional. Néstor. Esa proposición de momento, Juan Camilo, no la apoya Colombia, ¿verdad? Pues fue presentada por 11 países, 12 países, pero eso puede cambiar, Néstor. Digamos que es un proyecto borrador de resolución. Colombia lo podría suscribir. Al mediodía tienen una reunión previa y pues ya hay que esperar a la votación, vale. Mejor dicho, necesitan 18 votos para poder aprobarla. Vale, de momento el presidente Petro en Colombia mantiene silencio, pero el canciller Luis Gilberto Murillo emite una declaración pidiendo que se auditen las actas. El canciller ha emitido 2 comunicados y el video que ustedes van a escuchar, en ninguno el gobierno colombiano de momento reconoce a Nicolás Maduro. No hay para Colombia una victoria del régimen. Al contrario, están pidiendo que el conteo sea voto a voto. Esta es la declaración de nuestro ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores. En términos muy diplomáticos, Colombia todavía no acepta el resultado ese del fraude de que ganó el presidente Nicolás Maduro. Las 5:44 minutos, en medio del clima de tensión, de las amenazas de que van a meter presa a María Corina y a Edmundo González, que debería haber sido proclamado como presidente, Costa Rica le ofrece asilo a ambos. Declaración del canciller costarricense, se llama Arnold André Tinoco. Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura
en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por este medio, el gobierno de la República, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a esta otorgar oferta del gobierno costarricense. Responde muy rápidamente María Corina Machado, a pesar del riesgo de su libertad, que no gracias, que ella seguirá al frente de este proceso electoral. Pero le están deteniendo, Rogelio, a la gente de María Corina. En las últimas horas, 6 del equipo de María Corina Machado, el más importante, tal vez el más relevante, con video inclusive, Freddy Superlano, que fue sacado como si fuese un secuestro de su casa en Caracas. Sí, señor Néstor. Freddy Superlano, que obviamente fue prácticamente secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro en Caracas. Junto a él está un primo de él y el conductor de él, su chofer, que tampoco se sabe nada de ellos desde que fueron detenidos. A esta lista se suma el opositor Ricardo Esteves, que fue detenido saliendo de su casa también en Caracas, y aún tampoco se conoce información al respecto de él. También se suma en la isla de Margarita un diputado y exalcalde del municipio Marcano. Él se llama José Ramón Díaz. Muchos de esta gente se los llevan obviamente de una manera, vamos a llamarlo así, como secuestrados, los sacan de su casa, arremeten con ellos y obviamente después de ahí no se sabe más nada. No se sabe mucho más. La familia de Superlano dice que él puede estar tal vez en un batallón militar, sí, y que lo están torturando por la poca información que tiene. La situación es crítica esta mañana en Venezuela porque este Maduro arrinconado se está refugiando en la represión total. Anuncia que van a crear una plataforma para que la gente denuncie, para que los chavistas denuncien a los de la oposición, y anuncia patrullajes, qué susto, en calles de las principales ciudades. He ordenado el despliegue de un plan especial en el marco de la segunda fase del Plan República para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones y comunidades. Así que este Maduro está en plan de mano dura contra la oposición en plan de democracia, de salir a la calle. Uno de esos líderes de la oposición, el ex candidato Leopoldo López. La dictadura de Nicolás Maduro le disparó, chocó el vehículo y secuestró a Freddy Superlano, quien está liderando Voluntad Popular en Venezuela. Por supuesto denunciamos esta agresión, pero más allá de la denuncia, quiero decirle a todos mis hermanas de Voluntad Popular y a todos los venezolanos que esta madrugada hablé con Freddy Superlano. Las elecciones fueron el domingo, el fraude de la noche del domingo al lunes. El presidente Petro no dice absolutamente nada en su cuenta de Twitter. Lo único que hay de Petro es una imagen del Consejo de Ministros de las últimas horas en donde se lo ve evidentemente preocupado. La imagen de Petro es al lado de sus ministros, al lado del canciller Luis Gilberto Murillo, con quien estuvo reunido. Ahí la ven quienes están conectados en este momento en YouTube. Las 5:48 minutos, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. En un nuevo pronunciamiento, la Cancillería colombiana reiteró la petición de conocer todas las actas de las elecciones de Venezuela y solicitó que estas fueran auditadas por todo el mundo para despejar cualquier duda sobre los escrutinios. El canciller Luis Gilberto Murillo dijo que ha mantenido diálogo con todos los interesados en el proceso electoral y que el presidente Gustavo Petro ha liderado esa estrategia diplomática, aunque por ahora se mantiene en silencio. En esa misma línea se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Yo creo que la única manera de garantizar convivencia y tranquilidad en Venezuela, de respeto a los resultados que reflejen la voluntad del pueblo venezolano el día domingo, es que haya total 5 de la mañana, 49 minutos. Mucha atención. El Kremlin, la casa de gobierno ruso, está advirtiendo esta mañana que va a haber repercusiones tras el asesinato de uno de los líderes de Hamas, que le están atribuyendo a los servicios secretos del Mossad, el Mossad israelí. Un crimen del asesinato se llamaba se llamaba Ismail Haniyeh, asesinato que se produjo en Irán, sumando un nuevo foco de conflicto para el tema y la guerra del Medio Oriente. 5:49 minutos desde Europa. A esta hora, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Y como es una escalada tan grande que imagínate que en este minuto está Irán, Hezbollah y también Hamas anunciando retaliaciones, o sea, atacar a Israel después de este ataque, pese a que Israel guarda completo silencio. ¿Qué es lo que sabemos del asesinato de Ismail Haniyeh? Primero, que ha ocurrido no solo en Irán, sino que en su capital, y minutos después, horas después apenas de haberse reunido con el líder máximo, con Ali Khamenei, y de haber asistido a la ceremonia inaugural del nuevo presidente Mahmoud Paniyeh. Él lo que estaba haciendo era asistir a esa ceremonia, y significa un quiebre de la seguridad dentro de Irán de mayor envergadura, porque claro, es uno de los líderes más asociados, de los líderes que eran cómplices, compañeros de la gente de Irán, y que ha sido asesinado en su propia capital. Nosotros hemos hablado mucho de Ismail Haniyeh durante toda la guerra, durante casi los 10 meses de guerra en Gaza, porque él era el principal negociador, y además durante este periodo, el 10 de abril pasado, también fue noticia que un misil israelí había matado a 3 de sus hijos y a 4 de sus nietos. Él desde el año 2019 vivía en Qatar. No fue asesinado en Qatar, pero fue asesinado en Irán, que es la situación más compleja que se está viviendo en este minuto. Ismail Haniyeh tenía 61 años desde el año 2019, te digo, vivía allí en Qatar exiliado, pero era jefe político de Hamas desde el año 2017, y se le consideraba el más dialogante dentro de Hamas. Lo que ha declarado Israel siempre es que quiere acabar con toda la cúpula de Hamas, pero ha tenido dificultades, porque claro, no ha podido acabar con el líder militar, ni tampoco ha podido confirmar la muerte del segundo de los líderes militares, Néstor. Por lo tanto, es un momento crítico en esa guerra de Medio Oriente. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Seguiremos en racionamiento de agua, anuncia el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a pesar de que ha aumentado el nivel de los embalses, especialmente el de Chingaza, que ya se encuentra por encima del 50%, pero seguimos teniendo mucho menos agua de la que había hace un año. Por eso es necesario seguir ahorrando y seguir, así se nos haya olvidado a muchos, que estamos en crisis de agua por efecto de las pocas lluvias. El alcalde Carlos Fernando Galán. Es decir, en total el sistema Chingaza tiene hoy 25 millones de metros cúbicos menos que hace un año. Y esto a pesar de que gracias a las medidas adoptadas desde el mes de abril, hemos logrado que hoy el sistema tenga cerca de 18 millones de metros cúbicos adicionales a los que tendría si no hubiéramos tomado las medidas. Pero la verdad es que las lluvias de julio de este año han estado por debajo. Y en Bogotá, a propósito, esta mañana una nueva denuncia de un hecho de inseguridad. Desde Fontibón, en el costado occidental, suroccidental de Bogotá, en la salida de Bogotá se encuentra Eduard Porras, el ojo de la noche. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían. Comenzamos con la denuncia que conoció el ojo de la noche de Blue Radio acerca de delincuentes que están arrendando locales, montan improvisados bares y allí escopolaminan a sus víctimas, las secuestran, les roban sus pertenencias y en el último caso, 2 mujeres al parecer habrían sido abusadas sexualmente en este lugar. Todo comienza con una noche de rumba de varios hombres y mujeres, todos conocidos, que se fueron para los bares en el sector de Modelia. Allí conocen a 3 mujeres que luego de consumir licor, de estar en la misma rumba, los convencen para que en la madrugada se vayan a un bar en específico ubicado muy cerca a la calle 80 con carrera 68. Allí comenzó su tragedia. A los hombres los golpearon, los drogaron, los abandonaron en diferentes puntos de la ciudad y los robaron. A 2 mujeres las mantuvieron secuestradas en este sitio hasta el siguiente día en horas de la tarde, pero al parecer abusaron sexualmente de ellas. Hablamos con una de las víctimas y esto fue lo que le contó a Blue Radio. A nosotras nos tienen secuestradas aproximadamente 8 horas porque a nosotras nos dejan salir más o menos eso de las 2 de la tarde, a la fuerza nos sacan, nos empujan, nos embuten en un carro que nosotras no pedimos, ya recuerdo quedar dormida y cuando despierto
súper grosero, como de que nos teníamos que bajar porque él se había pinchado y nos baja al carro hacia el jardín botánico. Lo increíble es que luego de este caso, los propietarios de los bares cercanos manifestaron que ellos sí notaban movimientos sospechosos de estos criminales que llevaban por lo menos 3 meses en este lugar. Luego de la grave denuncia que hicieron estas mujeres ante las autoridades, simplemente el bar lo desocuparon, sacaron sillas, sacaron mesas, sacaron el licor y desaparecieron los delincuentes, pero se especula que posiblemente montaron ese bar en otro punto de la ciudad para seguir haciendo de las suyas. Hablamos con un representante de los bares en este punto de la localidad negativa y esto fue lo que nos contaron sobre este caso. Lamentamos lo que ocurrió en la zona con las víctimas y lo que están denunciando. Soy el representante, tengo 2 bares en esta zona hace 15 años y ya habíamos hecho las denuncias incluso antes de que se hiciera la denuncia en redes sociales. Nosotros ya habíamos reportado el establecimiento que estaba funcionando de esa manera. Sí tenían un nombre, se hacían llamar Las Leonas, pero no sabemos sus representantes legales, sus administradores, no tenemos conocimiento de eso. La denuncia está hecha. Las afectadas quisieron contar este caso en Blue Radio y le piden a la policía y la fiscalía que investigue y ante todo que capture a los responsables que seguramente siguen haciendo de las suyas aquí en Bogotá. Eduard Porras, Blue Radio. Muy bien, Eduard, desde Fontibón, 5 de la mañana, 56 minutos. Opera allí normalmente el aeropuerto El Dorado. Hora de la noticia económica para terminar este mes de julio. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. La de hoy será una jornada muy económica para cerrar el mes de julio. En el mundo, los mercados esperan con ansiedad la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre tasas de interés. Y aunque casi todos los analistas esperan que no moverá los intereses para dejarlos una vez más en el 5,5%, como ha ocurrido en el último año, estarán muy atentos de los mensajes, de las pistas sobre cuándo empezarán los tan anhelados recortes. Uno de los más atentos será el Banco de la República de Colombia, que no ha podido ser más agresivo bajando tasas, en parte porque precisamente la Reserva Federal todavía no se anima a reducirlas. Esto con el fin de no presionar aún más al dólar frente al peso colombiano. Y nuestro Banco Central también se reúne para decidir sobre el nivel de tasas de interés. Expertos creen que seguirá siendo cauteloso no solo por factores internacionales, también porque la inflación en Colombia lleva 2 meses estancada. Los analistas consultados por Fedesarrollo esperan que hoy el Banco de la República rebaje su tasa de referencia en 50 puntos básicos, pasando de 11,25 al 10,75%. Las decisiones de estos bancos centrales se producirán en la tarde, pero antes, en horas de la mañana, el DANE reportará las cifras de desempleo de junio, datos relevantes para observar qué tanto se está reactivando la economía colombiana. Víctor Grosso, datayfx.com. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo.
Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 31 de julio. Amanece Nicolás Maduro más arrinconado que nunca, más desesperado que nunca, vociferante y aislado. Este Maduro ha radicalizado en las últimas horas su discurso de represión contra la oposición, con capturas, ataques y amenazas de cárcel, y anuncia para el sábado de esta semana la mamá de las marchas, así le dice él. Las de ayer de la oposición fueron de millones de personas que no aceptan el fraude y contra quienes Maduro está desatando este aparato de represión. Comenzó a mostrar este Maduro el lado más oscuro y peligroso. Ya van 12 muertos en las últimas horas, van más de 700 detenidos, cuyo pecado es pensar diferente al régimen y exigir la publicación de las actas, que es lo mismo que está pidiendo todo el mundo, que le está diciendo, ok Maduro, si usted dice que ganó, publique las actas que sustenten su triunfo. Y eso es lo que no ha sucedido. La situación es crítica. En las últimas horas uno de los detenidos fue Freddy Superlano, pero en total son 6 integrantes del comando de María Corina Machado. La de Superlano fue particularmente grave, es un hombre cercano, fue sacado de su casa a modo de secuestro hace menos de 24 horas. De él no se sabe nada, salvo una suposición de su familia de que lo están torturando y que está en una unidad militar. A Superlano se lo llevó la Guardia Nacional Bolivariana, que también capturó al exalcalde de Marcarno, José Ramón Díaz, a Eduardo Saraza y a Ricardo Esteves, otro líder de la campaña de Edmundo González. Ya van 6 detenidos, opositores presos desde el día domingo de las elecciones. Maduro, este Maduro gritón, impresentable, atacó anoche a la oposición, a la comunidad internacional, a su nuevo enemigo, Elon Musk, el hombre de Twitter, al narcotráfico y a Edmundo González, al que le grita cobarde, que venga a Miraflores y nos damos puños. Y amenazan con que van a acabar todo lo que les huela a oposición. Mucha atención esta mañana el Centro Carter, que fue el único observador invitado, aceptado para las elecciones del domingo pasado, dice que los resultados del Consejo Electoral de Venezuela no cumplen parámetros internacionales y que por eso no puede ser considerada una democracia. Ese Centro Carter desde Estados Unidos, que no ha podido verificar la autenticidad de los resultados que le dan a Maduro el 51% de los votos. Por otro lado, el último dato del comando de la oposición de María Corina, con el 83% de las actas, dice que Edmundo González tiene el 67% de los votos, 2/3 partes del país, y que Maduro está en el 30%. El otro 3% se lo reparten los otros candidatos. Con estas cifras, Edmundo González está en 7.200.000 votos y Maduro en 3 millones largos de votos. Hace apenas un mes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que ahora es el gran defensor de Maduro, estaba aplaudiendo la independencia del Centro Carter, que digo, es el último de los organismos internacionales, el único que tiene autoridad moral para decir las elecciones en Venezuela no tienen ninguna validez, ningún rastro de democracia, no tiene ningún parámetro, ningún estándar internacional. Todo el chavismo, no solo Maduro, está cerrando filas contra María Corina Machado y Edmundo González, a quienes están amenazando hoy con cárcel. María Corina muy valientemente, que ha dicho que no acepta el ofrecimiento de asilo de Costa Rica. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo en Caracas que deben ir presos. Lo mismo dice que los van a joder, y me perdonan la expresión, pero es lo que dice Diosdado Cabello, que es el número 2 del chavismo. Los vamos a meter presos, los vamos a joder. De ese tono
es la amenaza vociferante de los señores de Venezuela. Hoy va a ser un día clave porque la OEA prepara una declaración, de momento con 12 países, 12 votos, no Colombia incluido, necesitan 18, para emitir una declaración de condena, de recriminación, de reproche a las elecciones del fin de semana pasado. Bienvenidos, tenemos muchas historias. Les contaré a propósito de la declaración del canciller colombiano. El presidente Petro mantiene silencio, pero la Cancillería, el Palacio de San Carlos, pide un conteo voto a voto. El canciller que emite un video pidiendo nuevamente que se auditen las actas y sin reconocer todavía el triunfo de Nicolás Maduro. Tenemos noticias desde Venezuela esta mañana con el cubrimiento de Blue Radio alrededor de las marchas multitudinarias de ayer, de la reacción peligrosa y violenta del gobierno de Maduro y de la situación diplomática de cómo se están jugando las cartas, intentando que en Venezuela haya alguna esperanza hacia la transición. En Colombia, de momento, 2 comunicados del canciller y un video, pero ni una palabra del presidente Gustavo Petro. Eso sí, dice el comisionado de paz que la transición o que la crisis política que hay en Venezuela podría tocar los procesos de paz. 30 minutos duró la llamada de las 2 potencias de América. Por un lado, en una línea, el presidente Biden en Washington, en la otra, el presidente Lula da Silva, de la izquierda latinoamericana. Emiten ambos, al final, un comunicado conjunto exigiendo transparencia en los resultados de Venezuela. Desde hoy, 31 de julio, a propósito, desde esta noche, quedan prohibidos los vuelos comerciales de Venezuela con Panamá y República Dominicana. Todo porque los presidentes de Panamá y República Dominicana se atrevieron a cuestionar las elecciones. Maduro rompió relaciones también con Perú. Ya son 8 los países. La otra noticia internacional urgente esta mañana es el asesinato del líder político de Hamás. Se llamaba Ismail Haniyeh. Fue asesinado en un ataque en Teherán, misterioso del que no se sabe nada, pero por supuesto todos los ojos, todas las miradas apuntan hacia el Mossad israelí. Esta mañana Irán y Hamás anuncian retaliaciones por la muerte, aumentando gravemente las tensiones en el Medio Oriente. En Colombia tenemos nuestra guerra. Les hablaré de la reaparición de Iván Mordisco, anunciando un nuevo secretariado para eso que pensamos extinguido. Ahora le dicen Estado Mayor Central, que son las viejas FARC, comprometiéndose este señor Iván Mordisco, jefe de todos los terroristas en Colombia, a que no va a atacar Cali durante la COP. Pero le cogieron a uno de sus hombres de los disidentes de las FARC en Cali, que estaba reclutando y planeando ataques contra Cali, la misma de la que dice Mordisco no va a ser su blanco militar. Y esta mañana tenemos una emergencia en Santander, un vendaval que deja 250 familias damnificadas. Les contaré de la derrota anoche nacional con el error del arquero David Ospina y les hablaré de las novedades esta mañana muy movida en los Juegos Olímpicos de París. Bienvenidos, 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto saludarlos en este miércoles de optimismo. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¡Vamos a saber! ¡Vamos, queremos libertad! Porque vamos a protestar, porque vamos a sacarse con tu madre Maduro, no queremos miseria, no queremos hambre. Al menos 12 personas muertas y 84 más heridas dejan las protestas en Venezuela contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. La Fiscalía aseguró que la cifra de detenidos llega a los 749. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. ¿Cuáles 5 fueron asesinadas en la ciudad de Caracas? Tenemos 2 en el estado Zulia, 2 en el estado de Yaracuy, 1 en el estado de Aragua y 1 en el estado en Táchira. Miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas para reclamar transparencia en los resultados electorales. Exigen la salida de Maduro y la investidura de presidente para Edmundo González. Miles de venezolanos se concentraron en Caracas y en varias ciudades de Venezuela. Al grito de libertad, exigen que se reivindique la victoria de Edmundo González y la salida inmediata de Maduro del Palacio de Miraflores. Así, con gases lacrimógenos culminó la jornada de protestas en Caracas, que comenzó con miles y miles de personas concentradas en Altamira para acompañar a María Corina Machado y a Edmundo González. Desde aquí, retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una vez. Edmundo González Urrutia. Señores de la Fuerza Armada, no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela. Ya el país
país no lo quiere porque está cansado de la miseria, de la pobreza, de que los chamos no tienen futuro. Hay que defender los votos, porque fueron unos votos legales. Todo aquel cerró su mesa donde yo vivía y a las 8 o 9 de la noche salieron con su escrutinio. Estaba las dos partes. En otros de sus discursos en plaza pública, el presidente Maduro retó a Edmundo González. Señor cobarde, venga por mí. Aquí nos espera en Miraflores. Señor González Urrutia, no hace tarde en llegar, cobarde. En este mismo discurso también se refirió a María Corina Machado. De los más de 1000 delincuentes detenidos en el país, estaban drogados, estaban armados y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 de Venezuela y de la terrorista María Machado. Entre tanto, el presidente Maduro también alentó a las marchas en las ciudades del país. Todos los sectores sociales, todas las fuerzas populares de base deben iniciar un cronograma de movilización que será anunciado. Yo por mi parte invito a todas las fuerzas sociales. Los espero en Miraflores, a todas las fuerzas populares, día por día. Mientras que el diputado chavista Jorge Rodríguez pide cárcel para los líderes de la oposición venezolana. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Diosdado Cabello lanzó este mensaje. 10 jefes van detenidos y van a ir detenidos. Pues tenemos las conversaciones, tenemos las comunicaciones. Llámese como se llame, tenga apellido Machado, González, tenga apellido Superlano, tenga apellido Patiño, tenga apellido Mendoza, tenga el apellido que tenga. El ministro de Defensa, Vladimir Perino López, denunció un golpe de Estado fraguado por los fascistas extremistas de derecha y que ellos se van a mantener en la calle. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su irreductible compromiso con la paz. Sin embargo, actuaremos con contundencia, en perfecta unión cívico-militar policial para preservar el orden interno en todo el territorio nacional. Y desde las elecciones han sido detenidos 4 líderes de la oposición por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana y llevados a sitios desconocidos. El caso más reciente fue el de Ricardo Esteves, quien fue detenido saliendo de su casa, mientras que denunciaron que a Freddy Superlano, exdiputado de la Asamblea Nacional, lo estarían torturando en medio de la captura. Las movidas diplomáticas tras las cuestionadas elecciones en Venezuela continúan. Joe Biden y Luis Ignacio Lula da Silva se unieron para emitir el llamado de mayor peso hasta ahora al poder electoral en Venezuela. Los dos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de forma inmediata datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los centros de votación. Ese mensaje conjunto fue la conclusión de una llamada de más de 30 minutos entre ambos mandatarios. Asimismo, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo le pidió a las autoridades venezolanas que publiquen todas las actas de las elecciones del domingo pasado con auditoría internacional, afirmando que recibió instrucciones precisas del presidente Gustavo Petro. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Mientras Panamá suspende temporalmente los vuelos comerciales entre ambos países, Perú comunicó a través de su canciller su posición oficial sobre los resultados. Habla Javier González Olaechea. Lo acabo de decir, el señor González es el presidente electo legítimo de Venezuela. En respuesta, Venezuela rompió oficialmente relaciones diplomáticas con Perú. La Cancillería de Costa Rica también hizo un anuncio. El canciller de este país, Arnoldo André Tinoco. Que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González. La elección en Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral. Lo que acabo de leer es el encomillado de los 2 primeros párrafos del comunicado del Centro Carter publicado en las últimas horas y que reafirma lo ya dicho por distintos actores. Los resultados publicados por el CNE son una burla y la manipulación es tan burda y grosera que dieron resultados generales sin indicar votaciones por centros electorales y mesas, algo que critica el Centro Carter. En su momento, el ministro de Defensa general Vladimir Padrino
En su momento, el general y ministro de Defensa, general Padrino López, respaldó la labor del Centro Carter. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no?, por todo el mundo. El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, que es el español Josep Borrell, que Europa no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y que sea verificado de manera independiente. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones, y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas. La Procuraduría General de la Nación ordenó la práctica de 15 pruebas en medio de la investigación disciplinaria contra el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y su asesora María Alejandra Benavides. Todo esto relacionado con el escándalo de contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Escuchamos a Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. Vamos a hacer una inspección judicial que se ordenó en la indagación en el Ministerio de Hacienda a efectos de verificar las entradas y salidas del señor Olmedo López a esa entidad. A la asesora del ministro en todo lo relacionado con las conversaciones tenidas entre Olmedo López y el Ministerio de Hacienda. Más de 250 familias damnificadas dejó un fuerte vendaval que afectó al municipio de Puerto Wilches, Santander. Se presentó la caída de techos en viviendas, 2 colegios, daños en redes eléctricas, el estadio de fútbol y fincas. Los vientos superaron los 100 kilómetros por hora. Las autoridades siguen recibiendo reportes de las afectaciones en la zona rural. En la casa de las hijas mías se les llevó el huracán el techo, se les mojó la cama, se les mojaron los colchones. Con este vendaval que sinceramente afectó demasiadas casas, en solo daños materiales. Tengan de pronto la conciencia de ayudarnos. Alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC que no están en el cese al fuego con el gobierno nacional, anunció la conformación de un nuevo secretariado y dijo que no atentará contra el desarrollo de la COP16 que se va a realizar en Cali. Esta madrugada, en lo que se considera la más grave escalada de la guerra en Medio Oriente, fue asesinado el máximo líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. También era el máximo negociador en los diálogos de alto al fuego en Gaza. Fue asesinado en Teherán, capital de Irán, tras asistir a la ceremonia inaugural del nuevo presidente de ese país. Israel guarda silencio, pero las sospechas apuntan a Tel Aviv. Saray Villegas luchará esta mañana por la medalla olímpica en la final del BMX Freestyle. A las 10:54 de la mañana, Angie Valdés luchará contra la irlandesa Kelly Harrington en los 60 kilogramos del boxeo femenino. Este enfrentamiento es por los cuartos de final y una victoria le aseguraría a Valdés la medalla de bronce. Y a las 2 de la tarde, la selección colombiana de fútbol femenino jugará frente a Canadá por la tercera fecha de la fase de grupos. Un empate le bastará al equipo nacional para avanzar de ronda. Estás escuchando Blue Radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Está comenzando en este momento su participación Queen Saray. Sí, señor. La de el freestyle en BMX. Sí, señor. En la Plaza de la Concordia, la plaza más grande de París, está la vallecaucana de 21 años, Queen Saray, iniciando su participación. Tendrá 2 turnos para realizar su rutina y van a promediar los 2 puntajes y ahí se definirá en qué posición va a quedar entre 9 participantes que buscan los 3 primeros lugares. Y esta primera ronda va a ser como la de darse más confianza para poder intentar todo en la segunda. Acaba de hacer un barspin limpio, tuvo una dificultad en uno de los trucos, pero lo supo sortear. Otra dificultad aquí saliendo de la rampa, pierde la velocidad, pierde el impulso, le toca pedalear y retomar la secuencia a la colombiana con 2 dificultades, pero con 2 trucos de alta dificultad que ha sacado. Ya ha tenido 2 errores, pero tendrá una segunda oportunidad más adelante. Además todavía le resta tiempo de esta primera oportunidad y a pesar de los 2 errores, igual ha hecho trucos que le pueden ayudar a subir su puntuación. Incluso igual ayer ella clasificó a esta fase final gracias a su segundo turno, no al primero, porque en el primero no le fue tan bien. 6 de la mañana, 18 minutos. Les mantendremos informados sobre es muy Saray, difícil. Queen Saray. ¿Te dices cuenta, Néstor? Es que en la medida en que hace más maromas, para decirlo a mi manera caribe, en la medida que hace más maroma, todo se complica. Y ahí tuvo 2 caídas. Mira esa cosa tan espectacular, pero mira la caída perfecta. Realmente le entiendo el Caribe. 6:18 minutos en Caracas, en Venezuela. Ricardo, buenos días. Hola Néstor, buenos días. Quinto día después de ¿Cómo amanece Venezuela esta mañana, Ricardo?
Amanece de nuevo, Néstor, en medio de una anomalía casi que absoluta. Esta ciudad, Caracas, está absolutamente solitaria. Las personas temerosas de lo que pueda ocurrir, los negocios, locales comerciales, restaurantes cerrados, muy pocas cosas abiertas. El metro de Caracas funcionando con algunas situaciones difíciles. Por ejemplo, no opera hacia el oriente de la capital venezolana en medio de anoche nuevas protestas, Néstor. Protestas, pero esta vez focalizadas en sectores populares. No bajaron hacia el centro de la ciudad ni hacia el Palacio de Miraflores, pero sí hubo protestas en sectores como Petare, Catia y otros que son sectores populares, son sectores que en teoría son chavistas o afines a Nicolás Maduro, pero en donde de nuevo se presentaron actividades de la policía y denuncias de la presencia también de los colectivos armados simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro. En 30 segundos la información, la conclusión del Centro Carter, que dice que lo de Venezuela no fue un proceso democrático. Hoy en Washington se juega el futuro diplomático, la carta diplomática para saber si hay alguna posibilidad de presión de Nicolás Maduro. 6 de la mañana, 20 minutos. En segundos también las voces de la Venezuela que se levanta y del régimen, la represión que se agrava para los venezolanos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 21 minutos. Con las actas publicadas, que equivalen al 81%, publicadas por María Corina Machado, las cuentas van de la siguiente manera. Edmundo González, Felipe, tiene el 67% de los votos. Sí. Mal contados, 7.200.000 votos, para dar la cifra redonda. Nicolás Maduro, apenas el 30%. Esto es con acta en mano, lo que está entregando la oposición. Sin actas, el gobierno se está robando, Felipe, muchos millones de votos, porque pasaron a Maduro del 30 al 51%. Y a Edmundo González lo achicaron del 67 al 44%. Así que la situación, por eso es que los venezolanos se están levantando y por eso las manifestaciones permanentes en las calles de Caracas y de las principales ciudades. Pero lo que está pasando en Caracas, y pues lo decía ahora Ricardo, es una ola de terror, Néstor. Es decir, es una represión brutal. No sé yo cuánto tiempo más se va a poder mantener el señor Maduro haciendo esta barbaridad, ¿no? Con los militares leales de momento, con Vladimir Padreno y con el fiscal Tarek William Saab, como las fichas que está moviendo el gobierno para amenazar, y anuncian que los van a joder son, digo, me perdonan la expresión, en palabras de ellos, de Diosdado y Así compañía. Es. Los van a joder y los están jodiendo, porque tienen las armas, tienen el poder todavía en Venezuela. Con las manifestaciones, esta mañana en Caracas, Silvia Patiño. Néstor, buenos días. Iba dándolo todo y nunca miraba a quién. El bravo pueblo le perdió el miedo al régimen de Maduro. Miles de venezolanos inundaron las calles de Caracas para decir no más a la brutal represión que ya deja más de 10 muertos. Señores de la Fuerza Armada, no hay razón alguna
para reprimir al pueblo de Venezuela. La gente que ha aguantado durante 25 años no está dispuesta a soportar 6 más. Por eso en la calle retumban los gritos de libertad. Y mientras desde el régimen amenazan con procesar por terrorismo a quien convoque a manifestaciones, María Corina Machado, con una determinación y valentía inquebrantables, no se deja amedrentar. No aceptamos el chantaje de que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. La Guardia Venezolana atacó e impidió el paso de decenas de personas humildes que querían unirse a la multitudinaria manifestación convocada por Edmundo González y María Corina Machado. No, ahorita nos atacaron con bombas. La policía en la avenida Libertador. Íbamos caminando todos, un grupo de que acaba de salir del metro y nos agarraron con bombas, pues, o sea, íbamos normal bajando todo el bulevar para llegar abajo, encontrarnos con la manifestación y ahí en todo el bulevar se devolvieron los policías, empezaron a lanzar tiros al aire. Cerraron el metro de Caracas, pusieron barricadas y se fueron en contra de un pueblo que alguna vez creyó en la revolución bolivariana de Chávez. Y nosotros no somos del este, nosotros somos de Katia, y en Katia él perdió, toda Katia, él sabe que ya el país no lo quiere porque está cansado de la miseria, de la pobreza. La manifestación pacífica fue atacada con gases lacrimógenos y con las ballenas, como llaman los venezolanos a las tanquetas de agua que usa la policía. ¡Tanqueta, tanqueta! Ante la multitudinaria convocatoria de la oposición, Maduro hizo lo mismo y desde el balcón del pueblo llamó a marchas y movilizaciones a partir de hoy. Los espero en Miraflores a todas las fuerzas populares día por día. Y el sábado los invito especialmente para que hagamos la madre, la mamá, la mamaíta de todas las marchas para celebrar la victoria de la paz en Caracas. El sábado nos vemos en Caracas. Todo esto mientras graduaba a Edmundo González de cobarde y a María Corina Machado de terrorista y fascista. Pero como el pueblo ya no tiene miedo, del otro lado de la ciudad, miles de corazones se unían para gritar el nombre del que creen con convicción es su nuevo presidente. Silvia, gracias. 6 de la mañana, 26 minutos. Este Maduro, Felipe, que ustedes acaban de escuchar, da pena. La mamá, la madre, la mamaíta de todas las marchas. Este es el nivel intelectual de Maduro. Esa tesis, Felipe, de que estos que están marchando, de que esas manifestaciones grandísimas, monumentales, multitudinarias en Caracas son de la extrema derecha, ni siquiera lo ha comprado el presidente Gustavo Petro, que a esta hora sigue sin decir absolutamente nada de las elecciones, del resultado electoral en Venezuela. Sí, pero bueno, hay que celebrar, por decirlo de alguna manera, el pronunciamiento del canciller colombiano, ¿no? No, de acuerdo. Hablaron, hoy sí, están pidiendo oficialmente las actas. La anécdota es que Petro no dice nada. Lo verdaderamente de fondo es que el gobierno colombiano no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, a mí me pareció un comunicado un poco tibio, digamos, pero bueno, al menos ya hay comunicado. Y el canciller pues dice que por la paz de Venezuela es importante que se conozcan todas las actas. La pregunta que uno se hace a esta altura del paseo es, ¿esas actas existen o ya las desaparecieron? Felipe, yo sospecho que pues conocemos las que ha publicado María Corina. Van a aparecer unas actas, las están fabricando. Esas actas en algún momento, usted se acordará, mañana o pasado mañana, cuando sea, van a decir, tanto querían las actas, aquí están las actas, y van a sacar unas actas fraudulentas a modo de prueba. Este gobierno Maduro que está amenazando es capaz de todo, y es capaz de detener hoy a María Corina Machado, y es capaz de detener hoy a Edmundo González, y son capaces todos de joder a los de la oposición, de aplastar la oposición, que es lo que están ofreciendo Rodríguez y Diosdado y Maduro. Y eso es lo que temen hoy en Caracas, que María Corina, que sería increíble, va a terminar detenida. Desde otro lugar de Caracas, Santiago Martínez.
Hola, señor. Mira, todo el tema político y social originado a raíz del resultado electoral dado por el CNE a la medianoche del domingo, sumado a las protestas y las reacciones del gobierno, está todo el tema judicial, que es como pues el marco para ejecutar pues las amenazas y las advertencias a la cabeza de ese poder está pues Tarek William Saab, el fiscal general de la República, que en todos estos días ha dado declaraciones a los medios narrando una lista de delitos que van desde terrorismo hasta obstrucción de la vía pública y que todos los autores materiales e intelectuales serán detenidos, y de hecho pues ya iniciaron, van del lado pues intelectual, por llamarlo de alguna manera, 6 dirigentes opositores arrestados, uno de ellos Freddy Superlano, a quien interceptaron, y está el video grabado en plena vía pública y a punta de empujones y golpes, se lo llevaron a él y 2 de sus acompañantes con destino desconocido. Se cree, Néstor, a esta hora acá se han pasado ya 24 horas y no se sabe realmente dónde está, o está en el SEBIN, que es la Policía Política, o el DIGICIN, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Además de él, hay otros 5 más, entre ellos Ricardo Esteves, que fue el último detenido la noche de este martes. Pero además, según versión de la Fiscalía, van 749 detenidos de los que han estado en las protestas. Pero escuchamos lo que decía el fiscal general Tarek William Saab. Nos dio una entrevista a Blue Radio y le preguntamos por la parte civil, porque además en estos enfrentamientos en las calles, además de los heridos de un lado, pues también hay heridos de otro. Y eso nos respondía el fiscal Tarek William Saab. No me diga de la parte civil, son personas delincuentes encapuchadas, armadas, con bombas, con pistolas, buscando crear caos. Aquí no voy a aceptar que desde medios internacionales extranjeros o desde gobiernos extranjeros se manipula información y se quiera presentar ahora a estos criminales como si fueran civiles pacíficos que estaban haciendo cosas positivas, cuando lo que vimos realmente de verdad es repugnante y tiene todo el desprecio de la población. Pero además el fiscal general Néstor, en esta rueda de prensa de las tantas que ha dado estos últimos días, se refiere a la situación de calle. Hablaba de los que están allí protestando. Insistía que no hay razones para protestar, que el hecho de que haya un resultado electoral que no les parezca no les otorga pues el derecho de estar en la calle protestando de esa manera, que no se trata de protestas pacíficas, y decía cuáles son los delitos que le imputarían a cada una de estas personas, y si esos delitos se los imputan serían entre 20 y 30 años de cárcel. Recordar que por la cualidad del delito que están ejecutando se pudiera vincular no solamente, como en algunos casos pudieran algunos pensar, de obstrucción a la vía pública, etcétera. No, aquí son actos de terrorismo, actos de instigación al odio, llamados de exterminio, de matar venezolanos. Pero además también escuchamos al ministro de la Defensa, Vladimir Palino López. Leyó un comunicado de la Fuerza Armada en el que rechaza pues todo este tipo de violencia, porque obviamente en las calles está la Fuerza Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía. Decía que se trata de acciones violentas de la derecha venezolana extremista. Hablaba incluso de un golpe de Estado, lo cual es bastante particular, Néstor, porque es difícil imaginar al ministro de la Defensa rodeado del alto mando militar hablando de un golpe de Estado, porque se supone que los golpes de Estado los dan los militares, pero acá en Venezuela los golpes de Estado, dice el ministro de Defensa, son planeados por factores, lo leo textual, factores fascistas de derecha extremista. Pero además también el ministro se refería a estas manifestaciones de calle. Ya van 2 días de manifestaciones de calle, van 12 personas fallecidas, según ONG, 700 detenidos, y hablaba él de que serán contundentes en evitar estas protestas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su irreductible compromiso con la paz. Sin embargo, actuaremos con contundencia, en perfecta unión cívico-militar policial, para preservar el orden interno en todo el territorio nacional, siempre en el marco de la Constitución y las leyes, así como del respeto a los derechos humanos. Adicionalmente, Néstor, a esta hora nos llega confirmación de que hay otra rueda de prensa convocada sobre mediodía por el fiscal general Tarek William Saab. Solo dice la convocatoria importantes anuncios. Todo esto, además, en el marco, hay que decirlo, de que crece mucho el rumor de que ya está firmada por parte de un fiscal la orden de detención en contra de María Corina Machado. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 34 minutos en Colombia, 7:34 aquí en Caracas, en donde sigue la anomalía, la crisis política por cuenta de los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo, que según el Consejo Electoral dieron como ganador a Nicolás Maduro en contra de todas las evidencias y en contra incluso de los veedores internacionales. En medio de protestas, en medio de manifestaciones y en medio de enfrentamientos anoche en diferentes barriadas de Caracas, en Petare, en Catia y en otros sitios en los que hubo confrontación. Luego de una manifestación que convocó el oficialismo en el Palacio de Miraflores, en la que estuvo presente desde el balcón del pueblo, en el Palacio Presidencial, el presidente Nicolás Maduro, desde donde lanzó una durísima arremetida en contra de la oposición. Se le vio por momentos desencajado al presidente Maduro, quien ordenó un despliegue de un plan especial de patrullaje de protección de calles, dice él, del ejército y la policía en todos los rincones de Venezuela. He ordenado el despliegue de un plan especial en el marco de la segunda fase del Plan República para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones y comunidades de estos grupos comanditos violentos en un plan interactivo que ya hemos conocido en el pasado, unido a los cuadrantes de paz, unido al poder popular. Este plan de represión del presidente Nicolás Maduro se suma a algo muy grave, y es que habilitó en una aplicación que se llama VENAP un nuevo elemento según el cual la ciudadanía puede denunciar de manera prácticamente anónima a quienes, según el gobierno, están incitando a la violencia, a lo que aquí en Venezuela se llama guarimba, que son las protestas de calle, a terrorismo, a noticias falsas y otro tipo de situaciones. El presidente Nicolás Maduro dijo que garantiza absoluta reserva y dijo que de esta manera busca perseguir a todos quienes en las últimas horas se han manifestado en contra de su triunfo electoral. Abrir una ventana especial de la página Ven App que utilizamos para el 1x10 del buen gobierno con la página 58. Ahora se va a abrir una especial para toda la población venezolana, para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia pronta. Ese es el tono de Nicolás Maduro después de las elecciones, tono obviamente en clave de reprimir a quienes han salido de las calles a protestar en contra de la victoria supuesta de su campaña y de la derrota supuesta de Edmundo González Urrutia. Pero se fue mucho más a fondo Nicolás Maduro. Desde el balcón del pueblo graduó y situó como su principal enemigo a Edmundo González Urrutia, a quien habían dejado un poco de lado al candidato presidencial opositor porque se habían concentrado en María Corina Machado. En esta declaración, Nicolás Maduro concentra toda su atención y sus amenazas contra el ex candidato opositor, quien según los partidos de oposición es el nuevo presidente de Venezuela. No se meta con la mujer humilde en su casa y su familia. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. Lo nombró como señor cobarde, dijo que es Guaidó 2.0 y que no le tiene miedo. Y en esa misma intervención el presidente Nicolás Maduro catalogó a la líder política opositora María Corina Machado como terrorista.
casi el 70% de los más de 1.000 delincuentes detenidos en el país estaban drogados, estaban armados y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 de Venezuela y de la terrorista María Machado. ¿Qué dice usted, señor cobarde? Señor Guaidó, punto 2. Ese es el tono encendido, el tono desencajado de Nicolás Maduro en medio de una manifestación de sus simpatizantes y mientras tanto, muy cerca del Palacio de Miraflores, en la Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría hoy oficialista, madurista, también se daban las primeras puntadas de lo que puede pasar en los próximos días. Y es que los principales hombres cercanos a Nicolás Maduro pidieron la detención de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Aquí habla en el Congreso su presidente en la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, pidiendo esas detenciones. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Todos graduando a Edmundo González, subiéndole el perfil, dejando un poco de lado a María Corina Machado en medio de lo que significa la posible detención de ellos en las próximas horas, que también pidió el número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Pero ya a estas alturas van 10 jefes detenidos. 10 jefes van detenidos y van a ir detenidos, porque tenemos las conversaciones, tenemos las comunicaciones. Llámese como se llame, tenga apellido Machado, González, tenga apellido Superlano, tenga apellido Patiño, tenga apellido Mendoza, tenga el apellido que tenga. Lamentablemente en Venezuela no hay separación de poderes, lamentablemente el fiscal de Venezuela funciona muy de manera afín a lo que dicta el régimen de Nicolás Maduro y por eso lo que dicen estas personas es muy llamativo y muy inquietante, sobre todo porque ayer fue detenido el exdiputado Freddy Superlano, de quien no se sabe nada hace 24 horas. Su familia y su partido denuncian que estaría siendo torturado para que declare contra líderes opositores, mientras que hasta ahora también el comando de María Corina Machado denuncia que están rodeando la embajada de Argentina en Caracas, en donde están exiliados varios de sus líderes de campaña a la espera de poder tener algún tipo de protección. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Incertidumbre en materia económica por el impacto de la agitación electoral en Venezuela, por el coletazo sobre los negocios binacionales que llegaron a los $700 millones el año pasado, por el futuro de casi 3 millones de venezolanos que viven en nuestra tierra y, por supuesto, por el devenir de millones de hogares en Venezuela, sumidos hoy en una de las peores situaciones económicas en mucho rato, con una contracción de la economía estimada en el 80% por el Fondo Monetario para los últimos 10 años, con una inflación del 69% anual, con un salario mínimo de apenas $3.55, con más de 1.000 empresas nacionalizadas y con la presión internacional a través de sanciones sobre la industria petrolera, pieza fundamental en las finanzas de Venezuela, dueña todavía hoy de las mayores reservas del mundo, estimadas en 300.878 millones de barriles. Sanciones y bloqueos que podrían estar nuevamente a la orden del día por parte fundamentalmente de la Casa Blanca, que en meses pasados ya había suavizado ciertas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, permitiendo, por ejemplo, el regreso de la Chevron y de otras petroleras de cuya mano venía levantándose la producción de petróleo en Venezuela, que pasó de 620.000 a 904.000 barriles por día a junio de este año, de acuerdo con un informe de la OPEP. Mejores vientos para la industria petrolera y en particular para PDVSA, la estatal de petróleos de Venezuela, con la que venía trabajando en llave Ecopetrol para importar gas venezolano y ante la inminente escasez de gas en el país, con un faltante que el año entrante será del 7.6% de la demanda total. Gas que el gobierno colombiano planeaba importar desde Venezuela, so pena de que no hubiese nuevas sanciones por parte de la Casa Blanca, pero sanciones que podrían estar nuevamente a la vuelta de la esquina, dejando dicha importación de gas nuevamente en ascuas. Como también en ascuas quedan importantes empresas colombianas con presencia en Venezuela, como Carvajal, Papco, Acesco, Colcafé,
Café, Súper de Alimentos, Sofasa, que había exportado nuevamente su primer lote de vehículos el año pasado, y Avianca, que había retomado los vuelos a Venezuela a inicios de este año. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:44 de la mañana. Dejando de lado por un momento los asuntos de Venezuela, hay que hablar de asuntos internos, asuntos de Colombia y por supuesto de Luis Guillermo Pérez, que definitivamente está por fuera de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Así lo determinó la Procuraduría en una decisión de segunda instancia que ratifica la inhabilidad y la destitución por 12 años para ejercer cargos públicos. La historia que termina con esta sanción contra Pérez comenzó el 11 de enero del 2023, cuando modificó la lista de elegibles a cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación sin ninguna justificación, y por incluir en esta lista a personas que no habían participado en la convocatoria, como Juan Carlos Carvajal como agente interventor de Confahuila, vulnerando los principios de igualdad, legalidad y moralidad del servicio público. Ese es el cuestionamiento de la Procuraduría, que por otro lado le reprocha pedir aportes a las cajas de compensación para financiar la paz total en Buenaventura para el Ministerio Público. A pesar de la buena intención, Pérez no podía pedir contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por la ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el sistema de subsidio familiar. La confirmación de la decisión de la Procuraduría fue en respuesta a la apelación del ex superintendente de subsidio familiar, que es cercano al presidente Gustavo Petro y que fue sancionado por conductas calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo, porque a pesar de que es abogado y conocía las consecuencias, actuó de esa forma. Este golpe se suma a las otras decisiones de la Procuraduría contra funcionarios o personas cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro, como la suspensión del canciller Álvaro Leiva, que está en juicio, los cargos a la exministra Irene Vélez por uso indebido de la influencia de su rol, los cargos a María Isabel Urrutia por presunta corrupción, el juicio a la exministra del Deporte Astrid Rodríguez por la pérdida de los Juegos Panamericanos, la indagación contra Laura Sarabia y los cargos a Susana Gómez o Susana Boreal, y la suspensión e inhabilidad al congresista del petrismo Alex Flores. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. Primero fue el escándalo de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira con sobrecostos por 20.000 millones de pesos, y que fue el punto de partida del gigantesco escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La historia parece repetirse. Ahora la Contraloría General de la República identificó un proyecto en La Guajira para la construcción de una planta de tratamiento de agua que no cuenta con estudios, ni siquiera terrenos, pero la plata ya se desembolsó. Además, está bajo la lupa la construcción de una terminal de transporte en Uribia, una mega obra que atiende apenas 2 buses diariamente. Sí, escucharon bien, 2 buses diariamente para una inversión que supera los 8.000 millones de pesos. La Contraloría viene detectando serias irregularidades en los proyectos que se adelantan en la costa Caribe con dineros de las regalías. Hay bajo la lupa 78 obras que comprometen recursos por 280.000 millones de pesos. A nivel nacional, la Contraloría General lanzó una alerta por el mal manejo de regalías y cómo se han malversado más de 602.000 millones de pesos. Hay 35 proyectos financiados con recursos para la paz por un total de 148.000 millones de pesos, proyectos de mejoramiento de agua potable y saneamiento básico. La Contraloría también advirtió que la política del presidente Gustavo Petro, al no avalar nuevos contratos de exploración, no permitir el fracking y la falta de planes concretos de transformación para la industria petrolera y la minera, tendrá como consecuencia la disminución de la producción de hidrocarburos, que son los principales generadores de regalías en el país. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia.
cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. 6:49 minutos, esta es una buena noticia, Juan Camilo. Segunda participación de Queen Sarai en el BMX Freestyle, le fue mucho mejor en la segunda que en la primera. Puntuó 88, ha sido una de las mejores. En este momento Colombia tiene el bronce. ¿En la primera había sacado? 64, o sea, muy mal. Sobre 100. Muy mal porque además falló en 2 caídas, lo cual le restó puntaje. Aquí no falló en ninguna caída, hizo muy buenos trucos y por eso tiene 88. Y de momento, a falta de 4 participantes, Colombia tiene el bronce. Hay que esperar que no les vaya mejor que a Queen Sarai para que se quede con la medalla. Queen Sarai de momento está haciendo bronce. Sí, ¿no? Bronce en los Juegos Olímpicos a los 21 años. Repito, a falta de 4 participantes más. No pueden puntuar más de 88. ¿Hacemos la colombiana? Ojalá no. La colombiana es comenzar a rezar para que se caigan todas. No. Ya se cayó una. La de República Checa, que venía después de Queen Sarai, se cayó y desistió de la prueba. Padre, no me diga que usted cuando una colombiana va tercera. Uy, ojalá se caiga. No, hombre. Oiga, no, y ¿sabe? La segunda sacó 88.8, o sea, estuvo muy bien. Estuvo 0.08 por debajo de la plata. ¿El puntaje de Queen Sarai? 88 en el segundo intento, que es el que se toma el mejor, sacó 64 en el primero. Hay una noticia de última hora. Millicom, la multinacional europea, lanza hoy una ambiciosa OPA para quedarse con todo Tigo, de la cual es socia, al lado de EPM, pero también van por Telefónica, que es Movistar en Colombia, pero también el Estado colombiano. Víctor Grosso. Néstor, mucha atención, se está configurando otro meganegocio en Colombia a varias bandas que tiene como protagonistas a importantes compañías de telecomunicaciones. La empresa Millicom, como usted lo dice, de un lado, que no es extraña para los colombianos, Néstor, pues es la dueña del 50% de Tigo en Colombia, y la empresa Telefónica de otro lado, que es la controlante de Coltel, que opera la marca Movistar en Colombia. Ambas, Millicom y Telefónica, están firmando esta mañana un memorando de entendimiento no vinculante para la posible fusión de Telefónica Colombia o Coltel y Tigo Une. Es decir, un acuerdo, Néstor, para fusionar sus operaciones en nuestro país. Las conversaciones incluyen la posible adquisición por parte de Millicom de la participación de Telefónica en Coltel por aproximadamente $400 millones en efectivo. Adicionalmente, Millicom también tiene la intención, Néstor, de comprar la participación de la Nación, del gobierno colombiano y otras participaciones minoritarias en Coltel en efectivo al mismo precio de compra por acción ofrecido a Telefónica. Recordemos, Néstor, que durante el gobierno Santos, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quiso que la Nación vendiera su parte en Movistar, que es del 32,5%, pero eso finalmente nunca se concretó. Pero ahora al gobierno Petro se le aparece esta nueva oportunidad. Entonces, en primer lugar, Millicom quiere quedarse con toda Movistar Colombia y para ello buscará comprar las acciones que tienen tanto Telefónica como el gobierno nacional dentro de Movistar o de Coltel. En segundo lugar, y esta noticia tiene 2 partes, Millicom tiene la intención de comprar el 50% que tiene EPM en Tigo Une en efectivo y a un precio similar a la adquisición de Coltel. Recordemos que hace unos días el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, nos contó aquí en Mañanas Blue que ya había radicado ante el Consejo un proyecto para que le permitan a EPM vender su participación en Tigo. Y hoy le está saliendo un gran comprador. Su socio Millicom se quiere quedar con toda la empresa. Millicom planea financiar la inversión total propuesta de aproximadamente $1.000 millones en efectivo y deuda asumida con flujo de caja libre de capital proyectado durante los próximos 18 meses. Dice Millicom que la entidad combinada, una vez logre fusionarlas, rejuvenecerá al sector telecomunicaciones y nacerá el segundo mayor operador a gran escala en nuestro país. También hay que recordar, Néstor, que Tigo y Movistar han estado coqueteando en Colombia y no hace mucho pues firmaron un acuerdo para operar bajo la misma red de telecomunicaciones y de esa forma ser más eficientes en costos. Así que esta es la mega movida empresarial del momento. ¿Cuánto valen ambas compras? ¿Cuánto costaría Telefónica? La OPA por Telefónica es de cuánto, Víctor.
Néstor, por Telefónica quiere Millicom pagar $400 millones por la participación que tiene Telefónica en Movistar Colombia. Es decir, que toda la empresa en Colombia quedaría valorada, Movistar Colombia quedaría valorada en unos $600 millones aproximadamente. ¿El pedazo que tiene el gobierno colombiano en Movistar o en Telefónica vale cuánto? Ese pedazo es del 32,5%, haciendo una regla de 3 básica, estaríamos hablando de unos 190 o 200 millones 600. de dólares que recibiría el gobierno nacional. Ahí es decir, 600. toda la compañía valdría 600 millones de dólares aproximadamente. 400 millones de dólares que pagaría por la participación de Telefónica y cerca de 200 millones de dólares al gobierno nacional. ¿Cuánto vale el pedazo de EPM en Tigo? Ese todavía no lo han revelado, pero Millicom está hablando de que destinará $1.000 millones para toda la operación. Bueno. Uno supondría que los otros $400 millones serían para comprar la participación de EPM en Tigo, y más o menos eso calzaría con un dato que por aquí nos anticipó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que esa participación estaría valorada en unos $2 billones aproximadamente. Muy bien, esta noticia económica de 2 billones de pesos. En 30 segundos. Saludo en Caracas a doña Delsa Solórzano, una de las dirigentes de la oposición, fue testigo ante el Consejo Electoral en las elecciones del domingo pasado en Venezuela. La doctora Solórzano es además presidenta del partido En Ciudadano, fue diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela, una de las caras más importantes en esta valiente oposición venezolana. Doctora Solórzano, bienvenida a Blue Radio en Colombia, buenos días. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas hoy para ustedes en Venezuela? ¿Cómo están sintiendo ustedes desde la oposición el ambiente alrededor del presidente Maduro? A ver, desde muy temprano en la mañana comienzan a sonar las cacerolas, que además nadie ha convocado. La gente, en símbolo de protesta, está en las calles y suena cacerolas en la mañana muy temprano y en la noche. El país decidió el pasado domingo que el presidente electo de la República es Edmundo González, y el Consejo Nacional Electoral ha proclamado en contra de la voluntad de la nación a el señor Nicolás Maduro, quien ha perdido de manera estrepitosa el proceso electoral. Nosotros hemos publicado las actas que demuestran, las actas que además nos entrega el propio Consejo Nacional Electoral a los testigos de mesa en cada una de las mesas de votación. Y estas actas demuestran que Edmundo González ganó con una diferencia del 70% de los votos. Hoy mi nación está en las calles defendiendo su voluntad y exigiendo que se respete la decisión que se tomó el pasado domingo. Sí. Doña Delsa, ¿es posible que el gobierno venezolano, que ya publicó unos datos fraudulentos, se invente unas actas y diga en las próximas horas, aquí están las actas que el mundo está pidiendo? Sí, ayer hemos visto al vicepresidente Pacho Santos, que ha hecho una grave denuncia. Ya nosotros nos había llegado alguna información similar a esta, y sin ninguna duda el régimen venezolano es capaz de cualquier cosa, y de hecho la página web del Consejo Nacional Electoral está caída desde el domingo. No ha habido ninguna publicación, como ustedes saben, y lo ha confirmado el propio presidente Pacho, que en efecto está presuntamente forjándose actas en Venezuela. Pero por ello es tan importante que la comunidad internacional sigue exigiendo no solamente la publicación de las actas, sino que esas actas que eventualmente publicare el régimen, que son falsas, serían falsas, sean sometidas a una auditoría internacional. Con cualquier auditoría sería fácil, pues, evaluar la autenticidad de las actas, porque además quiero recordar lo siguiente: las actas que están en nuestro poder tienen no solamente un código QR que de fácil lectura bajo cualquier sistema, sino que además tienen las firmas auténticas de cada uno de los testigos y de los miembros de mesa que estuvieron presentes el día de la elección. Sí, señora Solórzano,
Hay algunas versiones incluso que han sido compartidas por expertos electorales en Venezuela sobre las que yo quisiera su opinión y que nos diera su concepto. El hecho de que hasta hoy, ya han pasado casi 3 días desde las elecciones presidenciales, no se hayan publicado las actas, de alguna forma invalida la proclamación de Nicolás Maduro como presidente por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Hay algo en la norma que diga que si no se publican los resultados no se puede proclamar la elección? A ver, la elección de Nicolás Maduro, la proclamación de Nicolás Maduro es inválida porque ganó Edmundo González, más allá de la publicación o no de las actas, ¿no? Luego, el propio Consejo Nacional Electoral, cuando anuncia que ganó Maduro, dice que el resultado es irreversible, pero mire usted qué particular esto. Según los números del Consejo Nacional Electoral, faltaban 2.700.000 votos por escrutar, y al momento de la proclamación, la diferencia anunciada del CNE era de tan solo 700.000 votos, o sea que ni siquiera con los números del Consejo Nacional Electoral, que son falsos, podía proclamarse a Nicolás Maduro. Así que todo este proceso está lleno de irregularidades y una vez más, nosotros hemos publicado ya las actas que están en nuestro poder y esas actas hablan de un rotundo y claro resultado en favor de Edmundo González Urrutia con más de 8 millones de votos. El triunfo de don Edmundo, usted me dice más de 8 millones, pero yo tengo aquí 7.100.000 y pico de votos. ¿Usted tiene algún dato nuevo, diferente en Caracas? Es que hay actas, se siguen cargando actas en el sistema. Okay. ¿Y cuáles son los últimos datos que usted tiene, doña Adelsa? Ya con los números que usted tiene de la página web, estaba creo que el 81% de los votos y ya de las actas y ya estamos en el 84%. Qué pena, pero tengo que colgar. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Sí? A usted, doña Adelsa, muchas gracias. Es una de las voces de la oposición. 7 de la mañana en punto. Ricardo, lo que nos da ella, bueno, estas son cifras que se van actualizando. Está llegando Edmundo González entonces a 8 millones de votos. Nicolás Maduro debe estar alrededor de 3,5 millones de votos, ni siquiera en la mitad, ¿no? Con el 84% no, pues, duplicado, de las actas escrutadas. Lo que decían los sondeos a boca de urna y las encuestas, muy cercano a lo que se ha conocido en los últimos días, Néstor, ese resultado, duplicados los votos de Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Pero fíjese usted ahí la situación, estamos ante un escenario que no pareciera tener una fácil resolución, porque el régimen se va a sostener en que ganó Nicolás Maduro y por ahora no veo un instrumento que pueda ser útil para la oposición, por lo menos para pedir algún tipo de auditoría